Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre el LG OLED C3 de 55 pulgadas y el Samsung Neo QLED Mini LED de 50 pulgadas con panel VA. Hago esta comparativa con estos tamaños porque son con los que dispongo. Y lo primero que quiero que sepas es que el rendimiento en escenas oscuras en ambos modelos es muy bueno, pero obviamente es perfecto en el C3 por tener tecnología OLED. No se va a experimentar ni efecto clouding, ni blooming, ni sangrado de luz. Aunque en el QN90C, por tener panel VA y tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local, el trabajo también es muy bueno. Pero en algunas escenas la atenuación local puede tornarse un poco agresiva en el sentido de que a veces los detalles no se notan muy bien, pero en la gran mayoría de escenas se puede notar perfectamente sin problemas y a veces de hecho de una forma exagerada. Y lo otro que debes tener presente es que de acuerdo a ratings.com, en el caso del QN90C, solamente los tamaños de 43 pulgadas y de 50 pulgadas tienen panel VA, porque el resto de tamaños al parecer tienen panel ADS con peor rendimiento en este tipo de escenas. En cuanto a la calidad gráfica general, lo primero que debes saber es que la gran mayoría de televisores Samsung actuales tienen este parámetro conocido como calibración inteligente, pero solamente aplica para el modo imagen película y además necesitas tener un celular Galaxy de la marca Samsung que sea por lo menos del 2019. Mientras que en el C3 y otros modelos LG de este 2023 añadieron esta opción de asistente de imagen personalizada, la cual te muestra una secuencia de imágenes. Tú debes escoger dos en cada paso de acuerdo a tus gustos y al final el software te va a mostrar unos resultados. Obviamente de acuerdo a tus gustos va a crear un modo de imagen personalizada, lo cual a mí me parece genial y muy útil. En general, en cuanto a calidad gráfica entre ambos modelos, lo primero que te puedo decir y que muy probablemente estás pudiendo notar es que en cuanto a cantidades de brillo en cada uno de sus modos de imagen, ambos modelos realmente no se diferencian o no se distancian tanto entre sí. Considero que la cantidad de brillo de ambos televisores es más que suficiente para casi cualquier usuario. Y lo otro que quiero recordarte es que en este modelo QN90C le bajaron a la cantidad de brillo en comparación por ejemplo al QN90B y más en comparación por ejemplo al QN90A. Aún así, vuelvo y te repito, la cantidad de brillo del QN90C será suficiente, pero muy probablemente en una versión con panel ADS esa cantidad de brillo sea de hecho un poco menor. Y en cuanto a colores entre estos dos modelos C3 y QN90C con panel VA, me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados y como siempre en cuanto a colores es cuestión de gustos. Y lo otro que te quiero decir es que recuerdes que en estas comparativas siempre muestro los parámetros tal cual como vienen de fábrica, porque yo sé que la gran mayoría de personas quieren ver lo que van a obtener una vez destapen y enciendan sus televisores por primera vez. Pero ya sabes que está la opción de que compres una sonda y hagas una calibración por tus propios medios o que le pagues a un calibrador profesional, pero ya te digo yo que realmente los cambios que vas a percibir no serán muy grandes y probablemente te arrepientas de haber gastado el dinero comprando la sonda o pagándole a un calibrador. El escalado de imagen de ambos modelos es muy bueno. Estos resultados tienen el Filmmaker Mode en ambos televisores utilizando contenido en rango dinámico estándar. Y lo que quiero que recuerdes es que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Aún así considero que el trabajo, cuando ese sea el caso en ambos modelos, es muy bueno porque cuando el contenido tenga muy baja resolución, las partes pixeladas que se pueden llegar a notar son casi nulas y de hecho en muchos casos prácticamente imperceptibles. También debes saber que los ángulos de visión en el modelo C3 son muchísimo mejores precisamente por el hecho de tener tecnología OLED. Mientras que en el QN90C, como notas, los ángulos de visión podría decirse que son
terribles. Y esto es porque tiene panel VA y no cuenta con algún tipo de tecnología que le ayude a mejorarlos. Es decir que en el QN90C, por tener panel VA, los colores van a perder mucho volumen y lucir muy blanquecinos cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. También quiero que sepas que el manejo de los reflejos en ambos modelos es realmente muy bueno porque tienen cantidades de brillo relativamente altas y sus tecnologías de pantalla también ayudan un poco a este aspecto. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy buena, siendo mejor en el OLED C3 porque se nota menos efecto de pantalla sucia. Y aunque en el QN90C se puede percibir un poco de ese efecto con este fondo gris, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia pasará desapercibido tanto en el QN90C como también por supuesto en el modelo C3. También es bueno que sepas que el manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI en ambos televisores es muy bueno. El LG cuenta con el parámetro TrueMotion, mientras que el Samsung con el parámetro ajustes de claridad de imagen. Estos parámetros los pueden modificar de forma manual, reduciendo por ejemplo la vibración o la borrosidad. Los movimientos OLED o movimiento libre de LED no los recomiendo porque, como notas, oscurecen mucho la imagen y además generan un efecto flicker muy molesto. El TrueMotion puedes por ejemplo probar colocando el movimiento suave y los ajustes de claridad de imagen en automático, y en la gran mayoría de ocasiones vas a obtener los mejores resultados con una imagen mucho más fluida y sin tanto efecto de vibración o conocido como Jutter. Apartado gaming, lo primero que debes saber es que ambos televisores cuentan con estas Game Bars y dentro de estas Game Bars existen estos modos de imagen o géneros de juego, y que con cada elección el cambio en cuanto a colores y brillo es muy notorio, especialmente en el modo imagen deportes, porque en el LG vas a notar colores más saturados, mientras que en el Samsung colores levemente más apaciguados o un poco más naturales. Y desde mi punto de vista, tener estas opciones en ambos modelos es muy bueno porque esto de todas formas no afecta de forma negativa los tiempos de input lag, y sí que se notan cambios muy perceptibles en cuanto a calidad gráfica, y es bueno que un usuario tenga esas opciones cuando decida conectar una consola de videojuegos a alguno de estos televisores. También debes saber que por medio de cada Game Bar puedes acceder por ejemplo a configuraciones extra. En el caso del LG puedes por ejemplo activar desde aquí las tecnologías de frecuencias de actualización variables, además por ejemplo de modificar parámetros extra como brillo, color, temperatura de color, entre otros. Y en el caso de la Game Bar del Samsung puedes acceder a modificar parámetros extra o también acceder a ese tipo de funciones extra que tal vez para algunas personas sean algo útil, como esta que ves en pantalla, que puedes hacer zoom, que se puede ubicar a la derecha o a la izquierda. También por ejemplo puedes hacer aparecer una mira en pantalla y modificar su ubicación, tal vez sea útil para videojuegos de disparos de primera o tercera persona para algunos usuarios. Y por supuesto puedes acceder a modificaciones extra del modo juego, como por ejemplo activar el sonido surround, también el motion plus del juego, aunque en este caso se puede activar, pero es porque tengo un splitter HDMI conectado que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable, porque si tuviera la consola directamente conectada al televisor, esta función no se podría activar porque no sería necesario. También se pueden modificar esos parámetros de alto rango dinámico. El HDR10+ para gaming no hace diferencia porque este videojuego y la gran mayoría de videojuegos no tienen HDR10+, pero la función de HDR juego sí genera cambios muy perceptibles, como puedes notar. Yo realmente en la gran mayoría de casos prefiero dejar esta opción desactivada. Y aquí te quiero mostrar que en el modo juego ambos televisores tienen los parámetros de brillo aumentados a su máxima capacidad. Y lo que quiero que sepas es que en el QN90C con el modo juego activado la cantidad de brillo incrementa un poco, mientras que en el C3 disminuye un poco en cada uno de los modos de imagen que ofrece la Game Bar de cada uno de estos dos televisores.
Y aquí quiero mostrarte los cambios en cuanto a colores y brillos que existen con este videojuego Forza Horizon 5. Sigue habiendo mayor cantidad de brillo y colores más saturados por parte del QN90C en la mayoría de modos de imagen que ofrece la Game Bar. Personalmente considero que la cantidad de brillo y colores del modelo C3 son también muy buenos y pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario. También quiero decirte que el riesgo de retención de imagen y quemado de píxeles podría llegarse a presentar en el modelo OLED C3, pero bajo condiciones muy extremas. Si por ejemplo tú vas a jugar videojuegos todos los días en donde siempre en pantalla permanezca un logo estático y vas a utilizar el televisor OLED C3 por más de 4 horas seguidas en este apartado gaming durante días, semanas, meses y años, ese riesgo de retención de imagen será muy alto, mientras que en el QN90C no habría ese problema. Pero si el tiempo de juego en el modelo C3 sería, por ejemplo, de 4 o menos horas diarias durante días, semanas, meses o años, el riesgo de retención de imagen será muy mínimo porque le darás tiempo a que los ciclos de limpieza de píxeles se puedan llevar a cabo con mayor frecuencia. También es por supuesto muy bueno que sepas, si de pronto aún no lo sabías, que ambos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y la principal diferencia es que el QN90C en este tamaño de 50 pulgadas y también en el de 43 pulgadas es compatible con los 144 Hz, aunque solamente hasta 1440p. El rendimiento en general en ambos modelos, tanto en cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento, colores, desde mi punto de vista es espectacular. Nunca experimenté ni efecto ghosting, ni tampoco rasgamiento de pantalla o lo que se conoce como screen tearing. Los tiempos de respuesta que te muestro en pantalla son de acuerdo a ratings.com. Puede que varíe un poco más en comparación al QN90C porque la versión que ellos analizan tiene panel ADS, mientras que esta tiene panel VA, aunque considero que el cambio no será gigantesco entre ambas versiones. Lo mismo probablemente aplicaría para los tiempos de input lag. Los que te muestro en pantalla para el QN90C son los que encuentro en la página de ratings.com para el modelo con panel ADS. Sea como sea, entre estos dos modelos OLED C3 y QN90C con panel VA, siento que el rendimiento en la práctica en esta área es muy bueno. Considero que casi cualquier gamer, o de hecho cualquier gamer, podrá quedar más que satisfecho con ambos modelos en cuanto a sus tiempos de input lag. Y también quiero mostrarte el rendimiento con ese tipo de videojuegos de terror donde en pantalla aparecen muchas zonas con sombra o oscuridad. En este caso el videojuego es Dead Space. También quiero aclararte que aunque en el modelo C3 pareciera que hubiera efecto de Black Crush, quiero decirte que es un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Te pido disculpas. Las zonas con mucha oscuridad se pueden percibir muy bien con un buen nivel de detalle, pero sí es cierto que en el QN90C el nivel de detalle es muy superior, pero al mismo tiempo considero que en el QN90C la experiencia de terror se puede perder considerablemente, y para poder solucionar este aspecto tendrías que bajarle la cantidad de brillo a los valores de gama o escoger el modo imagen original, que como ves muestra una experiencia de terror más inmersiva. Mientras que en el OLED C3 siempre la experiencia de terror va a estar muy bien porque las partes que deben ir realmente con mucha sombra irán así, con mucha sombra o muy oscuras, y aún así podrás notar bien los detalles, pero con esa sensación de terror constante, lo cual desde mi punto de vista es genial. Y también quiero decirte que el modo juego del QN90C mejora aún más la función de atenuación local, con lo cual el efecto clouding y blooming en la gran mayoría de escenas será prácticamente imperceptible, y en algunas, aunque se pueda percibir algo de efecto blooming, será muy mínimo y para nada molesto. Pero sí es cierto que en el modelo OLED C3, por obvias razones, nunca vas a experimentar ni efecto clouding, ni blooming, ni mucho menos sangrados de luz.
En cuanto a las entradas, en el C3 tendrás una para el IR Blaster, el cual se incluye dentro de la caja, una entrada para el cable de la antena de aire, una entrada para el cable digital óptico, una entrada para el cable LAN para internet, 4 puertos HDMI 2.1 y 3 puertos USB 2.0. Y en el QN90C tendrás 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, 4 puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. El calentamiento en pantalla de ambos modelos, luego de poco más de 2 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, se encuentra dentro de un rango de temperatura normal, nada exagerado. Recuerda que ambos modelos tienen cantidades de brillo relativamente altas y cuentan con tecnologías gaming avanzadas. Para el apartado Smart, lo que debes saber es que estos son sus controles remotos, Magic Remote para el LG y One Remote para el Samsung, con un diseño renovado, mucho más pequeñito. Se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el Magic Remote del LG utiliza baterías desechables. Pero el Magic Remote del LG cuenta con la ventaja de que en pantalla puede hacer aparecer un cursor y además se puede hacer scroll de una forma muy fácil. También debes saber que el sistema operativo del LG es WebOS, propio de esta marca, mientras que el del Samsung es Tizen, también propio de esta marca. Ese es el menú principal de ambos sistemas operativos. La fluidez en ambos modelos es muy buena a la hora de cargar aplicaciones, de cargar videos, de adelantar, de retroceder. Es casi igual entre ambos modelos. Realmente no tengo quejas al respecto. Ambos televisores cuentan con la función de compartir pantalla y también la función conocida como Multiview. Se pueden distintas combinaciones, por ejemplo en una pantalla ver la aplicación YouTube de los televisores y en la otra, por ejemplo, lo que estás viendo a través de tu smartphone. También puedes conectar una cámara web a algunos de sus puertos USB y utilizarla, por ejemplo, con la aplicación Google Meet o también con esta función de Multiview. Pero ten presente que en esta función Multiview no se pueden visualizar dos dispositivos diferentes conectados a puertos HDMI. En ninguno de esos modelos esa función es posible. En ambos televisores también la función de control remoto universal es posible, con lo cual tanto el Magic Remote como el One Remote los puedes sincronizar con distintos dispositivos, como por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, y por ende con los controles les puedes dar comandos tanto a los decodificadores como también a los televisores, y así te libras de tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. También debes saber que la tienda de aplicaciones es propia de cada sistema operativo y que las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país o región, y que si no encuentras la aplicación que quieren dentro de estas tiendas, no las puedes instalar de forma externa. También aquí es importante mencionar que en ambos televisores la función de Xbox Cloud es posible. Por ejemplo, en el LG solamente es posible a través del navegador de internet del sistema operativo WebOS, ya que la aplicación no está disponible en ese sistema operativo. Mientras que en el Samsung sí está disponible la aplicación, pero no en todos los países. Tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung a un país en donde esas funciones o aplicaciones estén disponibles de forma nativa. En la descripción del video te dejo link a un video donde explico cómo hacerlo. Pero además en ambos televisores tendrías que conectarte a una VPN de un país en donde esos servicios estén disponibles de forma nativa. Por ejemplo, utilizas un computador portátil, instalas algún software que te permita conectarte a una VPN, por ejemplo de Brasil, de Estados Unidos o de otro país donde esa función esté disponible de forma nativa, y por medio de cable LAN, una parte conectada al portátil y otra al televisor, así alimentarías al televisor para que esas funciones sean posibles. También es bueno que sepas que ambos televisores cuentan con asistentes de voz y que estos asistentes de voz pueden variar dependiendo también de cada país, pero en todos los países cada uno cuenta con el asistente de voz propio de cada sistema operativo. Y también debes saber que ambos modelos cuentan, por ejemplo, con la función conocida como manos libres.
Y por supuesto ambos modelos cuentan con navegador de internet, uno solo que es propio de cada sistema operativo y puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, como por ejemplo a través de crunchyroll.com, ya que la aplicación Crunchyroll no está disponible en ninguno de estos sistemas operativos, pero a través del navegador de internet de cada sistema operativo, esta página y otras páginas funcionan muy bien. Para ir terminando, quiero hablarte primero del sistema de sonido de ambos modelos. En la teoría tienen la misma potencia. En la práctica sentí que por parte del C3 hay una experiencia más envolvente con más bajos, mientras que en el QN90C a veces se puede notar que alcanza un poco más altas frecuencias, pero no se experimenta algo envolvente como si se experimenta en el modelo C3. También debes saber que muy probablemente tamaños más grandes de ambos modelos tengan sistemas de sonido por lo menos un poco mejores. Al final de este video te voy a dejar con una prueba del sistema de sonido de ambos televisores para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y por último, quiero recordarte que muy probablemente los tamaños más grandes del QN90C tendrán panel ADS, por lo menos aparentemente en todo el continente americano, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y como de pronto te pudiste notar con la review que hice del QN90A del 2021 en mi canal, que también tenía panel ADS, el rendimiento en escenas oscuras dejaba mucho que desear, sobre todo con el efecto blooming, por lo cual ten en cuenta ese aspecto, ten mucho cuidado, cerciórate de qué tipo de panel tendrá el QN90C que quieras comprar. En mi canal o en la descripción te dejo un link a un video donde te explico cómo saber qué tipo de panel tendrá tu televisor LCD LED. Mientras que en el televisor OLED no tendrás ese problema, siempre vas a tener un mejor rendimiento en escenas oscuras, sea cual sea el contenido que vayas a notar precisamente por el hecho de tener tecnología OLED. Pero también por supuesto quiero recordarte que el rendimiento en escenas oscuras de este QN90C por tener panel VA es increíblemente bueno. Y lo otro que te quiero mencionar es que por lo menos hasta la fecha lo malo de ambos televisores en estos tamaños y en otros tamaños es que su precio sigue siendo increíblemente alto, tanto aquí en Colombia como creo que también en otros países. Con lo cual te recomiendo más el modelo OLED C2 y el QN90B del año pasado porque están mucho más económicos y las diferencias realmente son muy mínimas. ¿Qué piensas acerca de ambos modelos? ¿Cuál te gustó más? ¿O cuál comprarías y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.